Buenos días, mis niños de 11, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que hasta ahora estén llevando una buena jornada. Bueno, vamos a continuar el día de hoy con lo que es el capitalismo y vamos a centrarnos un poco en lo que ocurrió a principio del siglo XX. ¿Listo? Acuérdense que deben tomar soberamente apuntes, es decir, no deben transcribir toda la presentación y que aquí les dejo mi correo y la manera en que deben enviarme el correo como para que sea todo un poquito más ordenado, ¿listo? Entonces comencemos. No se les olvide que en la presentación pasada yo les definí bastante bien lo que es el capitalismo. Entonces les vuelvo a poner aquí la diapositiva, bueno, un recorte de la diapositiva para que pues puedan tener a mano la definición otra vez, ¿listo? En todo caso, si lo necesitan, me avisan y yo les envío, digamos que como el material que les envié la clase pasada por si acaso necesitan un poquito más de apoyo con lo que es el capitalismo. ¿Listo? Entonces, bueno, comencemos. El capitalismo, como ustedes se acuerdan, como también está escrito, digamos aquí, es un sistema en el que pues se prima la propiedad privada, ¿cierto? Y que se centra en el comercio, que se centra pues obviamente en la manera en que tú vendes, en la manera en que tú logras hacer que tu producto sea importante, ¿cierto? Esto pues obviamente no es algo ajeno en el siglo XX. ¿Listo? Entonces vamos a leer este párrafito que digamos que nos ubica bastante. Entonces dice, desde Europa, el sistema capitalista se fue extendiendo a todo el mundo, siendo el sistema exclusivo en el ámbito mundial hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Acordémonos que la Primera Guerra Mundial comienza en 1914, ¿listo? Tras la cual se estableció un nuevo sistema, el comunismo. Entonces en 1914 nace también este sistema económico que es como podríamos llegar a decir como el rival del capitalismo, ¿cierto? El comunismo que se convirtió en el opuesto al capitalista. A finales de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en 1945, es cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, los sistemas económicos comunistas se extendieron por China y por toda Europa Oriental. Entonces nosotros podemos entender que en en Europa Occidental, es decir, lo que es España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, todos estos países que quedan hacia el occidente de Europa, encontraremos un sistema económico capitalista y pues obviamente hacia el occidente, es decir, lo que es América, tenemos también un sistema capitalista bastante claro. En cambio, hacia el oriente y hacia China, es decir, Asia, Rusia, China, la India, bueno, Arabia, bueno, todo este tipo de lugares, encontramos que son sistemas comunistas. ¿Listo? Ahora bien, el golpe más fuerte que ha tenido el capitalismo ha sido la depresión del 29, es decir, de 1929, ya que llevó a toda la economía del mundo al piso. Digamos que este elemento de la historia vamos a empezarlo a tratar un poquito más adelante, pero es muy importante entender que esa depresión, digamos que ese desbalance de la economía mundial que se dio en 1929 es bastante importante para pues entender la manera en que ahorita nosotros vemos lo que es el capitalismo. ¿Listo? Ahora, vamos a entrar a ver las ventajas que nos ha dado el capitalismo a lo largo pues, de su mismo desarrollo. ¿Listo? Dice, lo más positivo del sistema es la increíble capacidad que tiene el capital privado para generar riqueza a través de la producción. Entonces este punto es lo que nosotros hablábamos la clase pasada sobre la manera en que el capitalismo prima la propiedad privada y prima el comercio sobre la producción. ¿Listo? Entonces, digamos que la producción se vuelve algo indispensable porque pues si usted no produce, obviamente no puede comerciar algo, ¿cierto? Entonces,
la manera en que el capital privado, es decir, el dinero de gente en particular o de empresas en particular, hace que la producción sea muchísimo más rápida, muchísimo más, eh, digamos que tenga muchísima más cantidad en menos tiempo y digamos que, bueno, la calidad se relega a un segundo punto. ¿Listo? De esa manera, entonces, como la producción es muchísimo más rápida, pues el comercio también es muchísimo más rápido. Acordémonos que esto tiene que ver con conceptos como la oferta y la demanda, ¿cierto? Entonces, si hay muchísimo más oferta, es decir, hay muchísima más producción, la demanda, digamos que puede llegar a ir en pro de la producción. Es decir, si hay mucha producción, hay mucha compra, ¿cierto? Bueno, pasemos al segundo punto. Dice, se puede acceder a la propiedad privada. Promueve la iniciativa individual. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquiera de nosotros dentro del capitalismo puede volverse una persona que comercie, que tenga una propiedad privada y que contenga también en su, digamos que en sus finanzas, un capital privado que pueda empezar una iniciativa para lograr generar muchísimo más riqueza y muchísimo más capital. Esto lo podemos ver porque, digamos, en cualquier momento usted puede empezar una empresa, usted puede empezar un proyecto, puede empezar un negocio. Lo único que usted necesita, digamos que en la economía mundial para empezar a moverse, pues obviamente es capital, ¿cierto? Capital privado. Pero pues de resto no hay nada que evite que nosotros como personas cualquiera, no como una empresa, sino como una persona normal, uno puede empezar una iniciativa individual, ¿cierto? Bueno, en el tercer punto, la creatividad individual es premiada y alentada. Es decir, esto va muy ligado a el segundo punto, ¿cierto? La manera en que su merced hace que las iniciativas sean atractivas para las personas es por medio de la creatividad, ¿cierto? Y la creatividad es algo que se valora bastante en el capitalismo porque es lo que más vende, ¿cierto? Entonces podemos ver que un producto novedoso hace un estallido y se comercia por todo el mundo y la gente que lo comercia se llena de plata, ¿cierto? A eso se refieren con premiado y alentado, ¿cierto? Ahora, en el cuarto punto leemos que su extraordinaria capacidad para autorreformarse, es decir, el capitalismo tiene una gran capacidad para adaptarse a los cambios en el mundo, ¿cierto? Si nosotros entendemos que eh, el sistema capitalista viene, digamos que expandiéndose desde el estallido de la Primera Guerra Mundial, es decir, desde 1914, y que aún nosotros podemos tener un capitalismo bastante fuerte, podemos ver que se ha adaptado bastante bien a los cambios tecnológicos, a los cambios de la industria, a los cambios dentro de las fábricas, dentro de la misma sociedad, que pues nosotros somos una sociedad exageradamente diferente a la sociedad que había en 1914, ¿cierto? Ahora bien, dice, modificó las fuerzas del trabajo pasando de la servidumbre del sistema feudal al asalariado contratado libremente. Es decir, nosotros dentro de nuestras iniciativas individuales lo que hacemos es pagar a unos asalariados, ¿cierto? Que pues ellos vienen a nosotros a, digamos que a trabajar, ¿cierto? En vez de que sean unos, digamos que unos, digámoslo como unos esclavos voluntarios que eran lo que había en el sistema feudal, sino que ahora hay pues un contrato y un salario ya estipulado, ¿cierto? Ahora bien, dentro de las desventajas podemos ver que el sistema no provee las necesidades básicas de una población. ¿Por qué? Porque se centra solamente en el comercio, ¿cierto? Acordémonos que en la primera diapositiva que yo les puse dice que es un sistema de mercado, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el mercado es lo principal, las necesidades básicas de una población quedan en un segundo punto y por eso es que trae tanta pobreza. ¿Listo? Segundo, permite la explotación laboral. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede generar una iniciativa, ¿cierto? Y como dentro de las iniciativas la persona es quien, digamos que estipula el contrato,
puede y pasa bastante que se explota laboralmente a las personas. Y la desocupación es que simplemente no se contrata a la gente, ¿cierto? El desempleo. Dice, genera una competencia feroz por obtener el dinero. Es exactamente lo mismo, como cualquier persona puede crear una iniciativa laboral y una iniciativa de empresa, hay demasiada competencia. Ahora bien, una distribución de la riqueza no equitativa. ¿Por qué? Precisamente por lo mismo, como cualquier persona puede hacerlo, no todas las personas tienen exactamente el mismo capital privado. Entonces van a haber unas personas que tienen unas ventajas sobre otro tipo de empresas. Entonces vemos que las empresas pequeñas no tienen tanto boom como las empresas más grandes. Ahora bien, se resta a las clases menos favorecidas la capacidad de intervenir y participar en la redistribución de la riqueza. ¿Por qué? Si nosotros vemos que las personas menos favorecidas no tienen el dinero suficiente para sacar su propia iniciativa, ¿cierto? Entonces quedan relegados solamente a ser trabajadores. Y solamente siendo trabajadores no van a tener el mismo nivel de riqueza que aquellos que sí tienen una empresa. Es por eso que no, digamos que se habla de una poca intervención de las clases menos favorecidas y que no hay una redistribución de la riqueza y que eso hace que el, digamos que el sistema capitalista no tenga la manera de cubrir las necesidades básicas. Ahora bien, antepone la libertad individual por encima del resto de los derechos humanos. Esto es un resumen básicamente del resto de desventajas. ¿Por qué? Porque como hay tanta competencia y hay tanta desigualdad dentro del capital privado que tenemos como personas, ¿cierto? Porque no todos tenemos la misma cantidad de dinero, entonces se crean muchas desigualdades sociales. Entonces hay explotación laboral, hay desocupación, las clases menos favorecidas no solamente no tienen el mismo nivel de dinero que digamos que sus patrones, y muchísimo menos van a tener la misma calidad de salud, de educación, y alimentación y vivienda que las personas que tienen una empresa y una empresa grande, ¿cierto? Y que a pesar de tener la empresa, tienen un dinero o un capital privado que los respalda de alguna manera, ¿cierto? Y como no hay una buena redistribución de la riqueza para las clases menos favorecidas, digamos que esos derechos humanos que hablan de la calidad de vida y de la dignidad quedan relegados porque dentro del mercado los derechos humanos no caben. ¿Listo? Acordémonos que en la primera diapositiva de, nos podemos dar cuenta que se mueve por la ganancia, ¿cierto? Y la ganancia es algo que no se contempla dentro de los derechos humanos. Como la ganancia es la base del capitalismo, los derechos humanos quedan relegados a otro tipo de cuestiones. Entonces, aquí les dejo unas actividades. Recuerden que pueden consultar conmigo en cualquier momento. Y nada, chicos, espero que les haya quedado un poquitico claro. Les recuerdo que deben tomar apuntes. Si no tomaron apuntes, les recomiendo que se devuelvan y y vean el video otra vez para que puedan tomar los apuntes respectivos. ¿Listo? Nada, nos estamos hablando luego, mis niños, y chao.